Imagina esta escena: un helicóptero Huey vuela sobre la selva vietnamita, sus hélices rugen como un trueno metálico mientras la tripulación reza en silencio para no escuchar ese sonido que todos temen, el chasquido seco de las balas atravesando el fuselaje. En los primeros años de la guerra, los comandantes estaban convencidos de que la velocidad y la altura serían suficiente escudo para mantener seguros a estos camiones aéreos. Creían que bastaba con descender bruscamente o hacer maniobras rápidas para engañar al fuego enemigo. Pero muy pronto, la realidad les dio un golpe brutal. Los Huey eran blancos perfectos. El plan inicial era simple. Los helicópteros transportarían soldados, municiones y suministros, lanzándose sobre arrozales y claros en la jungla. Su misión era esencial, pero el problema era evidente: al acercarse a las zonas de aterrizaje, esos grandes aparatos quedaban suspendidos en el aire, lentos, expuestos y completamente vulnerables. Los informes de pérdidas eran aterradores. Cientos de helicópteros fueron alcanzados, y casi la mitad de los que llegaron a Vietnam terminaron destruidos antes del final del conflicto. La urgencia de una solución era inmediata. La primera improvisación fue tan rudimentaria como desesperada: quitar las puertas laterales. Enganchar una ametralladora M60 a un simple cordón elástico y dejar que el jefe de tripulación se asomara disparando hacia abajo. Era un parche, nada más, pero al menos daba cierta capacidad de respuesta. Aún así, solo protegía un costado. Entonces apareció el cuarto hombre, el artillero de puerta, el famoso Shotgun Radar. Este nuevo miembro del equipo no tardó en convertirse en pieza fundamental. No solo disparaba desde la puerta, también ayudaba a estabilizar el helicóptero en los aterrizajes, colaboraba en la carga y descarga, y hasta se ocupaba de tareas de mantenimiento. Lo más impresionante era su entrenamiento. Debía aprender a disparar desde un aparato en movimiento contra objetivos que también se movían en tierra. Y no hablamos de ráfagas descontroladas, sino de precisión calculada. Entre sus pies llevaba cintas con 2000 proyectiles y debía administrarlos como si fueran oro, porque no había reabastecimiento posible en pleno vuelo. La protección, en cambio, era casi nula. Los chalecos antibalas servían apenas para frenar esquirlas, pero eran inútiles contra disparos directos. Las placas de cerámica resultaban tan pesadas que muchos artilleros preferían dejarlas en la base antes de despegar. Así, el único blindaje real era la velocidad, la altitud y, sobre todo, la lluvia de fuego que lograban descargar sobre el enemigo cuando el helicóptero se acercaba a tierra. Muy pronto, esas M60 comenzaron a ser reemplazadas por sistemas mucho más letales. Miniguns capaces de escupir cientos de balas por segundo y lanzagranadas automáticos que convertían la selva en un infierno de explosiones. Aquellos artilleros salvaban vidas, pero también pagaban un precio altísimo. De todas las posiciones de una tripulación, la del artillero de puerta fue la que sufrió más bajas en la guerra. No es extraño. Estaban colgando literalmente de un costado del helicóptero, expuestos como blancos vivos. Cuando quedó claro que ni siquiera 2 ametralladoras eran suficientes para proteger a los Huey, las unidades en campaña comenzaron a experimentar. Mantenían el mismo modelo de helicóptero, pero lo cargaban con cohetes, lanzagranadas adicionales y toda arma que pudieran acoplar al fuselaje. Así nacieron los primeros gunships improvisados. Los resultados fueron tan inesperados como revolucionarios. Ahora los Huey no eran simples transportes, sino plataformas de combate capaces de abrir camino para las tropas. Su tarea era barrer con fuego el área de aterrizaje antes de que los helicópteros de transporte, los Slicks, se acercaran con soldados a bordo. También protegían la retirada, acompañando a las unidades en misiones de extracción. Pero esta transformación trajo nuevos problemas. El peso extra reducía drásticamente el tiempo que podían permanecer en el aire. La estructura del Huey no estaba diseñada para aguantar semejante arsenal, y su enorme silueta lo convertía en un blanco fácil para rifles, ametralladoras pesadas e incluso cañones antiaéreos. A pesar de todo, la semilla ya estaba plantada. La idea de usar helicópteros no solo para mover tropas, sino para dar apoyo directo de fuego, había demostrado ser efectiva. Lo que hacía falta era un aparato completamente nuevo, una aeronave diseñada desde el inicio para la guerra, rápida, ágil, resistente, capaz de disparar sin exponer a su tripulación. De esa necesidad nació un concepto que cambiaría la historia de la aviación militar: el helicóptero de ataque. En lugar de seguir adaptando transportes, los ingenieros decidieron crear un modelo pensado exclusivamente para pelear. Bell Helicopter, que ya tenía experiencia con el Huey, se lanzó al desafío. En vez de construir desde cero, reutilizó el motor, el sistema de rotores y la transmisión del U-1, eliminando todo lo que no fuera vital.
El resultado fue el A-1 Cobra, un helicóptero delgado, con cabina en tándem y un perfil mínimo que lo hacía mucho más difícil de alcanzar. El Cobra podía volar a velocidades cercanas a los 270 km por hora, mantenerse en el aire más tiempo que un Huey cargado de armas y desplegar un arsenal devastador. Tenía una torreta giratoria en la barbilla equipada con minigun, lanzagranadas o ambas, y bajo sus alas cortas podía llevar cohetes Hydra en cantidad suficiente para arrasar un claro en la jungla. Más adelante, incluso se le añadieron misiles antitanque, lo que lo convertía en una amenaza aún mayor. La disposición de la tripulación era otra innovación clave, el artillero adelante y el piloto detrás, en una posición más elevada. Ambos tenían controles de vuelo, lo que aseguraba que si uno caía herido, el otro podía traer el helicóptero de regreso. El blindaje era limitado, sí, pero la verdadera defensa del Cobra estaba en su velocidad y en su capacidad de aparecer, disparar y desaparecer antes de que el enemigo reaccionara. El impacto fue inmediato. Apenas llegaron los primeros Cobras a Vietnam, en 1967, se desplegaron sin demora. Su efectividad superó a cualquier Huey armado, podían escoltar a los transportes, abrir paso con fuego pesado, permanecer más tiempo sobre el área y responder de manera mucho más rápida a las emergencias de las tropas en tierra. Fue entonces cuando nació una de las tácticas más arriesgadas y brillantes de la guerra, los equipos de cazador asesino. La idea era simple y letal. Un pequeño helicóptero de reconocimiento, conocido como Loch, volaba bajo, casi rozando la copa de los árboles, buscando provocar disparos enemigos o detectar movimientos ocultos. El Loch era el señuelo, el cebo humano. Cuando recibía fuego, marcaba la posición del enemigo con granadas de humo o vía radio. Y justo en ese momento, el Cobra entraba en escena desde lo alto, descargando cohetes y ráfagas para pulverizar al enemigo. El riesgo, por supuesto, era extremo, especialmente para las tripulaciones de Loch, que a menudo eran derribadas. Pero la combinación era devastadora para el enemigo, capaz de detectar y destruir posiciones en la densa jungla que de otro modo serían imposibles de ubicar. Un ejemplo memorable ocurrió el 18 de junio de 1968. El teniente Larry Taylor pilotaba un Cobra en apoyo de un grupo de reconocimiento atrapado tras las líneas enemigas. Durante más de 40 minutos, Taylor y su compañero realizaron pasadas bajas, disparando todo lo que tenían, incluso cuando la munición se agotaba y el combustible estaba al límite. Consciente de que el rescate era imposible con helicópteros de transporte, Taylor tomó una decisión desesperada. Aterrizó su Cobra en un claro bajo fuego enemigo y ordenó a los 4 hombres del equipo que se aferraran a los patines y a los soportes de cohetes. Sin asientos, expuestos, los llevó colgados en el exterior del helicóptero, salvándolos a todos. Aquella hazaña le valió la medalla de honor. Con el paso del tiempo, el Cobra se consolidó como pieza esencial en las operaciones aéreas. Y cuando la guerra terminó, las lecciones aprendidas con él sirvieron de base para el diseño de una nueva generación de helicópteros aún más sofisticados, entre ellos el A-64 Apache. Este último apenas heredó componentes del Cobra, pero sí su espíritu, ser un depredador del aire, un arma creada específicamente para dominar el campo de batalla desde lo alto. Lo que empezó con artilleros improvisados colgando de un Huey con una M60 terminó transformándose en la creación de máquinas diseñadas para atacar de frente, resistir y adaptarse. Todo el concepto moderno de helicópteros de ataque nació en aquellas selvas de Vietnam, entre la necesidad desesperada de sobrevivir y la innovación forzada por el combate.